Shalom, shalom, ¿cómo están? Tanto tiempo. Espero que puedan ver este video para aquellas zonas que se complica por internet, que les pueda llegar pronto esta enseñanza. Este es el quinto video de la entrega de la serie que se llama Al que estudia, Dios lo ayuda. Pero como vamos un poquito más avanzado, vamos a decir al que estudia, nuestro Adón, Yod-Hei Bad-Hei, los ayuda. Así que busquen papel, busquen la lapicera y nos vemos después de esta presentación. No me dejen, los espero. Bien, ¿cómo se comienza la restauración o la verdadera transición? Es lo que vamos a saltear un poquito algunas diapositivas que hemos visto en otros videos anteriores. Para ir un poquito más rápido, porque el tiempo apremia. Estudiar, tener el valor para desarraigar, siempre en comunión con el Rúa del Elohim. Eso es clave, porque cualquiera puede venir a decir otra cosa que piensan ustedes que es del Ruach y no es así. Eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en las clases. El discernimiento espiritual. Remanente en hebreo original, tres palabras claves para remanente en hebreo: Shear, Sheter o Sheerit, que significa el resto, lo que no encaja, lo que sobra, ¿sí? Vamos a la otra diapositiva. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y repararé sus brechas, levantaré su ruina y reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Donde dice Señor, ya tenemos que ir sabiendo que en los manuscritos más antiguos, en el hebreo, está Yod-Hei Bad-Hei. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva de los videos anteriores. Para transicionar y ser parte del remanente tenemos que ser una novia santa, Kadosh. Acá dice novia de Yahshua, la gran ramera, dice el dibujito, presten atención ahí la foto. ¿Por qué lo dejé como Yahshua si yo no le digo Yahshua? Porque sé que no es Yahshua. Lo dejé a propósito para que podamos ver un poquito este tema de aquellos que le dicen Yahshua. Es un tema gramatical, es un tema que el nombre este Yahshua no existe en la gramática hebrea. Una de las cuestiones lógicas, podríamos decirlo así, es que aquellas personas que manejan el idioma hebreo por padre de madre o padre, no van a reconocer nunca este nombre Yahshua, porque con las letras hebreas, en la gramática hebrea, no se puede combinar este Shua con Yah. Los que dicen Yahshua dice porque Yahweh salva y Shua es salvación. Entonces formamos las dos palabras de Yah, la contracción de Yah, de Yod-Hei Bad-Hei, con Shua. Y ahí forman y dicen, ahora es Yahshua. No es así. No es así. Es como decir, bueno, lo que nosotros lo queremos latinizar o lo queremos poner en castellano. Es como decir, ¿qué nombre le ponemos a nuestro hijo? Y mirá, para que no se peleen, le ponemos el nombre del padre, de la madre y de la abuela que murió. Entonces le ponemos Mariela, se llamaba la abuela, entonces le ponemos Ma. Y como el padre se llama Roberto, le ponemos Ro. Maro. Y como la mamá se llama Elsa, le ponemos él, Maroel. Entonces, ¿cómo se llama la nena? Maroel se llama la nena. Y lo mismo están haciendo ustedes. La contracción de una contracción
de Yah no puede ir como nombre personal, Yeshua, no puede ir. Esa es una de las reglas gramaticales que va en contra de ese nombre. Después hay un montón de reglas, de otra regla gramatical muy importante en las letras hebreas. Usted tiene que ver el video, yo se lo voy a recomendar si usted me lo pide, ¿sí? Pero no es Yeshua, por eso lo dejé a propósito. La novia de Yeshua, la gran ramera, ¿sí? La iglesia en santidad y la iglesia apóstata. ¿Cuál es la diferencia? También lo vimos en el cuarto video. ¿Cuál es la diferencia entre la Keilah, la congregación, la novia y la iglesia apóstata? ¿A qué se le llama apostasía? Rechazar la Torah no solo te hace presa fácil de la religión, sino también te convierte en enemigo de Eloé viviente. Yahweh Shebaot, Romanos 8, 7 al 8. Seguimos. Otro ejemplo aplicando la emuná. ¿Por qué digo aplicando la emuná? Porque la emuná es una fe inteligente, es una fe que razona, es una fe obediente a la Torah, ¿sí? Esa es la verdadera fe bíblica. ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió y enseñó sobre esto? ¿Qué se observa en esos días para enseñar y advertir a los creyentes? ¿Por qué hablaba el rabino Saulo de Tarso? Hablaba de la apostasía en ese tiempo. Porque muchos están diciendo, sí, porque la apostasía, ya estamos en tiempo de apostasía. Sí, estamos en tiempo de apostasía desde el tiempo de los primeros apóstoles. En el colmo de la persecución más devastadora, la salvación vino de una dirección asombrosa, en la forma de un nuevo emperador, Constantino. Este era un comandante militar genial que tomó control del imperio en el oeste, mientras su aliado Licinio conquistó el este. Juntos firmaron el edicto de Milán en 1313, restaurando a los cristianos plenos derechos como ciudadanos. La libertad de la persecución que por fin había llegado parecía una regla de Dios. Conversión de Constantino y comienzo de la apostasía, consecuencia del casamiento del imperio romano y el cristianismo. Todo esto es historia, hermano. Si nosotros leemos historia, vamos a leer esto. Por eso la Keilah primitiva, cuando usted va a la iglesia evangélica y dice, esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia del Señor. No es la iglesia del Señor. La Keilah verdadera es de los primeros creyentes en el siglo I en adelante. No lo que inventó Constantino, ¿sí? Eso también lo seguimos viendo. En esa relación nacen hijas a la iglesia apóstata, porque es la gran ramera y después pasa a ser la madre de las hijas, la que tiene hijas, la madre, la gran ramera. Apocalipsis 7:5, ya es madre, y si es madre es porque tiene hijas y hijos. ¿Cuáles son esos hijos y cuáles son esas hijas? ¿Sí? Acá está toda la información. Miren los videos, ¿sí? Sigo. ¿Quiénes fueron los últimos atalayas? También está en el último video. En los últimos videos. Nos mintieron diciendo que Jesús formó el cristianismo y que Saulo dejó de ser judío para ser cristiano. Qué buen tema ese también. Ya lo vimos. Vamos a seguir profundizando en todo esto. También vimos, ¿usted sabía que podría tener descendencia hebrea y no saberlo? Porque aquellos líderes religiosos que están criticando tanto, ¿sí? A lo mejor tienen una relación directa o tienen sangre y ni siquiera lo saben. Simplemente defienden una mentira. Acá vemos otra vez lo que significa remanente. Nos vamos metiendo en las dos casas de Israel, ¿sí? Estamos viendo los samaritanos, de dónde nacieron, por qué el video se llama Los Samaritanos Modernos, en el cuarto video, perdón. ¿Qué es lo que es remanente? Hacemos hincapié en lo que es remanente, a qué se refiere la palabra con remanente, ¿sí? Y acá vamos a ver un video a continuación, un video donde se muestra bien explicado, no es de mi autoría, aclaro, cómo fue que se dividió el reino, históricamente hablando, el reino de Israel, en el norte, en el sur, los nombres que tuvieron cada uno y por qué nosotros somos los dispersos, los que hemos vuelto a nuestras raíces. Así que a continuación vamos a ver el video para que nos vayamos metiendo en el tema de hoy, en el quinto video, en la quinta entrega de que se llama Al que estudia, Dios lo ayuda.
Judá e Israel, los dos reinos hebreos. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. Bueno, y como habrán visto, ¿sí? Vamos a continuar con la serie de introducción. Vamos a tener videos para que sepan nuestros suscriptores y aquellos que nos ven. Vamos a tener esos videos en donde vamos a hablar de ciertos temas puntualmente. Si usted ve que hay muchos temas que exponemos en esta serie al que estudia Dios lo ayuda, son temas de introducción. Esto es lo de todos los videos que vamos a hacer bien detallados tema por tema. Entonces usted tiene que entender que estos videos, si usted le hace clic en la cabeza, algo que lo llama, si usted siente que el mismo Espíritu Santo le provoca sed y hambre por estudiar estos videos y estudiar y profundizar más estos temas, usted está en el canal correcto. Ahora, si usted es un evangélico, católico, y usted dice que esto es mentira y critica por mensaje, ni siquiera dando la cara, ni siquiera refutando, porque hay gente que me ha criticado por los videos, y ni siquiera, primero, no dan la cara, y segundo, critican pero no dan fundamento ni refutan lo que uno está exponiendo. Entonces, si usted es uno de esos, es seguro que estos videos no son para usted. Usted no será parte del remanente. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, en los próximos videos, en la próxima serie que no se va a llamar Al que estudia Dios lo ayuda, vamos a empezar. Esto ha sido guiado por el Espíritu de Santidad. Vamos a comenzar explicando el origen del nombre, Yod, Hei, Bab, Hei. Vamos a empezar con una serie que vamos a hablar sobre el nombre de Dios. Vamos a bien moderno, sobre el verdadero nombre de Dios, que no es Jehová, etcétera, etcétera, la J, y vamos a dar todo como corresponde. Entonces, lo que tenemos que entender a partir de este quinto video, una introducción, son todos temas donde nos vamos a ir metiendo cada vez más profundo y estudiando todo lo que venimos hablando. De acá para atrás se habló, lo último fueron las 2 casas de Israel, pero empezamos hablando sobre la cultura, sobre el tips, así como de la cultura, la historia, los léxicos, que Yeshua no nació en Navidad, sino que nació en Sukkot, que no es que las fiestas
que las fiestas no son las fiestas paganas que el cristianismo practica, sino que son las fiestas bíblicas, fiestas a Yahweh, fiesta a Yod-Hei Vah-Hei, a nuestro Eloé. Entonces, todos esos temas que se fueron tocando así, lo vamos a profundizar en distintas series. Vamos a empezar a hacer distintas series bien profundas para que entienda desde el que quiera comenzar de cero y pueda seguir creciendo en sabiduría, en estas enseñanzas, ¿sí? Y próximamente lo que está en oración y le pido oración es que quiero estar en radio. Así que le pido oración para que esas puertas se abran y que los recursos estén para ese espacio radial. Así que, bueno, el video que acabamos de ver es un video donde habla de las dos casas de Israel. Estas dos casas de Israel que vieron ustedes se dividen en los tiempos de los profetas, en los tiempos de los reyes, ¿sí? Pero hay una casa que nunca volvió, y esa es la casa a la cual nosotros pertenecemos. Esa es la casa de los dispersados, esa es la casa de Israel, esa es la casa de Efraín, ¿sí? Cuando la palabra se refiere a Israel o a Efraín, se está hablando de nosotros, de la dispersión, de nosotros que nos paganizamos, que adoptamos culturas y nunca más volvimos a nuestra tierra. En cambio, la casa de Judá, junto con la tribu de Judá, junto con la tribu de Benjamín y algunos levitas, sí volvieron a la tierra de Israel, que están hoy por hoy, que nos conocemos como los judíos ortodoxos, ¿sí? Y sus distintas ramas, los sefarditas, etcétera, etcétera. Pero para que ustedes entiendan, nosotros pertenecemos a la casa de Israel, pertenecemos a la tribu de Efraín, que hemos reconocido la voz de nuestro pastor Yeshua y estamos volviendo a las raíces. Entonces, si usted está en esta condición, usted está en el lugar indicado, ¿sí? Entonces, para que podamos entender un poquito y ampliar toda esta introducción, quiero mostrar la ramificación de la iglesia protestante. Usted, si no lo sabía, lo va a saber ahora. Si usted ha sido confrontado antes con esto, peor. Acá, ¿de dónde nace su denominación? Usted tiene que entender que hay más de 38 mil denominaciones y un poco más, denominaciones cristianas evangélicas. De esas denominaciones son las que en la palabra del Eterno dice que es la madre de la gran ramera. ¿Por qué es madre? Porque tiene hijas, ¿sí? Y si tiene hijas, ¿cuáles son esas hijas? Esas hijas se llaman denominaciones. Y yo le voy a decir algo con todo el corazón, y si se enoja, enójese, pero se lo tengo que decir. Acá muestra, históricamente comprobado, muestra esta foto, acá lo podemos ver, cómo es la ramificación del cristianismo, evolución histórica y grandes hitos. Por ejemplo, Confesión de Fe de Calvino en 1536, nace el calvinismo. En 1560, siga el mouse, presbiterianos, anglicanismo, 1609, miren cuántas ramas se divide. Hasta los adventistas nacen de ahí. Los puritanos. Después tiene el anabaptismo, 1734. De 1734 nacen los evangélicos y después nace el pentecostalista, el luteranismo. Fíjese usted, esto no se puede mentir. Esto es historia, esto es parte de la historia de la humanidad. Esto está plasmado en nuestra historia como seres humanos. Entonces, si usted me dice que es entonces usted después dice que es de la iglesia primitiva, o va y le enseñan que eso es bíblico, es mentira, porque la iglesia primitiva, como hemos visto, la iglesia primitiva, escuche bien, guardaba la verdadera fiesta, las Moedim, guardaba el Shabbat, el verdadero día de reposo, ¿sí? Y
y un montón de cosas más, bíblicamente hablando, que la vamos a ir viendo en otras series, pero que no tiene nada que ver con el pentecostal, no tiene nada que ver con el calvinista, presbiteriano, anglicano, bueno, metodistas. Mire cuántas hijas tiene la gran ramera. Y ahora, ¿por qué la gran ramera es la mamá y el papá del cristianismo es, es Constantino? ¿Por qué esto? Porque la cultura pagana que viene desde Egipto y desde antes de Egipto, desde las primeras, desde la época, desde antes de Noé, ya viene todo ese paganismo, toda esa cultura, todo eso torcido, vamos a decirlo así, y después se fue transformando en religiosidad, como Semiramis, por ejemplo, de dónde nace Semiramis, etcétera, etcétera. Entonces, si volvemos un poquito al presente, si usted dice si usted le enseñaron que la iglesia evangélica reemplaza a Israel, que la iglesia espiritual no existe. Si usted le dicen que la iglesia nació allá después que Yeshua, que Jesucristo, para que lo entienda así, fue levantado entre los muertos y después a la diestra del Padre, donde está hoy por hoy. Si a usted le enseñaron que después de esos acontecimientos, esa iglesia, su denominación nació ahí, ya le están mintiendo, porque acá está viendo ustedes con datos correctos, ¿sí? Entonces, usted tiene que aprender a no decirle todo amén. Usted tiene que estudiar, porque eso se trata de volverse a la raíz hebrea y estos videos, de estudiar, ¿sí? De estudiar. Bien. Entonces, si usted quiere borrar la historia, pastor, pastora, profeta, apóstol, apóstola, no sé ya todos los nombres que ustedes tienen. Entonces, si ustedes quieren borrar la historia, eso no se puede borrar. Entonces, si usted es pentecostal, ya sabe cuándo nace, investigue cuándo nació el movimiento pentecostal, ¿sí? Si usted es luterano, metodista, adventista, ¿quién es su creador? Porque tiene un nombre. Porque porque a mí no me lo contaron. Otra serie que vamos a hacer, que yo voy a hacer también personalmente, sino que voy a hacer un video donde se va a llamar algo parecido, le cuento una primicia, que se va a llamar No me lo contaron, lo viví. Y una de las cosas que no me lo contaron, que yo lo viví, fue esto, de empezar de que nos enseñaron de decir todo amén, porque viene el profeta, y el profeta no sabe lo que es el profeta, te mira y te sabe hasta el color de los calzoncillos que tenés, las medias que te pusiste ayer, el color que tenían, todo, sabe todo, el profeta que viene. Entonces están todos con miedo, no me lo contaron, lo viví. Entonces viene así, se para, así parece que va flotando en una nube, intocable, porque hasta custodia tienen. Entonces, todo ese paganismo, toda esa mentira nace de Roma. Todas esas cosas nacen en Roma. El estar desesperado por pedir el diezmo nace de Roma, lo vamos a ver. El diezmo hoy por hoy, eso también vamos a ver si es bíblico que ustedes pidan el diezmo, como lo piden, con el objetivo que lo hacen. Vamos a ver la ofrenda, vamos a tener un montón de series exclusivamente a hablar de temas puntuales. Por eso usted tiene que estar atento, suscríbase y vea cómo las vendas se caen y cómo las mentes son desbloqueadas a través de estos videos, en el Shem Nal Kol Shem, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Entonces, seguimos enseñando esto, la ramificación de la iglesia protestante. ¿De dónde nace? Nace, fíjese esto acá, siga el mouse. Y dice Iglesia Católica de Roma. Fíjese acá abajo la línea azul. ¿Dónde viene todo? De la Iglesia Católica de Roma. Por eso que usted festeja Navidad. Por eso que usted festeja el Viernes Santo y el domingo va a la iglesia, porque es el domingo de resurrección. Cuando usted ni siquiera tuvo 3 días de haber muerto Jesús. A usted el Jesús greco-romano que ustedes le enseñan, lo levantaron en 2 días. Pero el verdadero Yeshua se levantó el 3er día.
porque usted el viernes, el domingo tiene 2 días, no tiene 3 días. Entonces, usted si no aplica la emuná, si no aplica la fe inteligente, usted le va a decir amén a todo. Seguimos con el tema de las ramificaciones. Todo esto es a lo que el apóstol vio y se le mostró. Por eso la llamó madre. Madre. Porque vio todo este paganismo, vio todo esto, todas estas denominaciones, hijas nacidas nada más y nada menos que de la Iglesia Católica Romana junto con Constantino. Entonces, vuelvo a repetir y soy repetitivo. Si usted no estudia ni siquiera historia y usted anda con la Reina Valera debajo del brazo y dice que esa es la única palabra, usted está equivocado. Primero que es neófito y es ignorante y no se ofenda, pero de otra forma no se lo puede decir, son sinónimos. Si usted dice que eso es la palabra de Dios, es hasta académicamente incorrecto, porque si usted quiere estudiar realmente la palabra de Dios, usted tiene que estudiar a la cultura que fue escrita esa palabra, dirigida esa palabra, la historia de ese pueblo a la cual fue escrito, etcétera, etcétera. Entonces, si usted con 2000 años después tiene una traducción católica como es de Casidoro de Reina y dice que eso es la palabra de Dios con más de 2000 errores de traducción, de interpretación, realmente, no se enoje, pero realmente es neófito. Usted no quiere estudiar, simplemente usted va y se sentó en un lugar donde le enseñaron supuestamente teología, o si no tuvo la plata para ir a una universidad, bíblico, en donde le enseñó, donde tuvo que pagar, seguro que tuvo que pagar, porque el 90% de lo que hace el cristianismo, un librito donde le enseñan qué es adoración, qué es alabanza, no me lo contaron, lo viví. Y lo único que hacen es repetirte los versículos que están dentro de la palabra, nada más que en esos libritos que te dan, citan algunos versículos bíblicos, lo especifican un poco, si quieren hablar de la adoración, hablan de David, y cómo nació la adoración, y qué significa adoración, y a eso le llaman estudios bíblicos. Entonces usted se quedó con eso, amén, 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 y le enseñaron que la Reina Valeria es la única y inspiradora palabra de Dios. La palabra del Eterno está en su original, y su original es el hebreo, está el paleohebreo. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo, pero usted tiene que entender y sacarse esa venda ya, porque si usted quiere entenderlo, el resto que vamos a explicar usted no va a entender, usted va a seguir con su mentalidad cautiva dentro de una organización, de una organización religiosa, de la cual a usted le han lavado la cabeza y le han mentido. A mí no me lo contaron, lo viví, pero gracias al Espíritu de Santidad, al Ruach HaKodesh, pudimos salir de esa mentira, pudimos salir y estar en esa plenitud y empezar a reconocer que estuvimos mal, a reconocer que enseñamos mal, a reconocer que estamos por mal camino. Y ahora somos parte del Israel, no un Israel espiritual, el Israel físico, el Israel espiritual no existe, no es bíblico. Entonces, somos parte de esa tribu de Efraín, somos parte de los dispersos, somos parte de ese Israel que nunca volvió a su casa. Y a través de eso fue que nació la parábola del hijo pródigo por boca de Yeshua. Entonces, para ir redondeando el tema, las dos casas de Israel, ¿dónde encontramos eso? Primera de Reyes 12 es clave, porque de ahí explica cómo fue que el pueblo se dividió. Las 12 tribus de Israel se dividieron en 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro lado, como explicaba el videíto. Todo el capítulo 12 y el capítulo 13 vamos a poder observar algunos puntos que yo puedo sacar
En conclusión, origen de las tribus perdidas. Primera de Reyes 12. Primero que tuvieron malos consejos. Los reyes, hablando de los líderes, malos consejos. Escuche esto, oiga, el que tiene Shema, el que tiene oídos para oír, que oiga. Shema, colocar un rey que no era rey. Como consecuencia de esos malos consejos, el pueblo que hizo, de esos malos líderes, ¿qué hizo el pueblo? Colocar un rey que no era rey. Sobre llovido mojado. Comienza una forma diferente de adorar. Lugar incorrecto, líderes incorrectos, fechas incorrectas, etcétera, etcétera. Y así es hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con esas 12 tribus de Israel? Por eso el número 4 se llamaba Los Samaritanos Modernos. Y seguimos explicando todo esto. Por eso que Yeshua dijo, vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se refería con esto? Usted no vino a buscar al argentino, no vino a buscar a aquellos que quieren ser parte del pueblo. Aquellos que han aceptado a Jesús y a Yeshua como su Señor y Salvador y guardan sus mandamientos y hacen teshuvá, se vuelven, teshuvá, eso también lo vamos a tratar en puntos más profundos. Teshuvá es volverse a Elohim, volverse, dejar todos sus malos caminos y volverse. No alcanza solamente con el arrepentimiento. El volverse a Elohim es hacerlo a Elohim de Israel, hacerlo como tu único Elohim. ¿Sí? ¿Qué le dijo la nuera a la suegra? A partir de hoy, tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Esa historia ya la saben para los lectores de la Biblia. ¿Sí? Entonces, si usted no entiende que los lugares son incorrectos, las moedín, las fiestas son las incorrectas. Ahora estoy hablando de los samaritanos modernos. El que vio el video 4 lo va a entender. Por eso que Yeshua les dijo, ustedes no saben lo que adoran. Yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí está la clave para ser parte de Israel. Para ser injertado. No solamente, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y que tu sangre me limpie todos los pecados. Y salgo de la iglesia. Y vuelvo los domingos. Y sigo con mi mentira greco-romana. Pero yo amo a Jesús porque Jesús me salvó y veo los milagros de Jesús y veo la providencia de Jesús y ahora es todo gracia porque ya no tengo que guardar los mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Lo dijo Yeshua, no lo digo yo. Y ahora, ¿qué mandamientos? Como yo le explico a la gente, ¿qué mandamientos habló Yeshua? Él vino a dar correcta interpretación de la Torá. Entonces, si usted no entiende estos principios básicos con una mentalidad hebrea, con una mentalidad correcta, ubicado en tiempo y espacio, tanto cultural, históricamente hablando, y si usted no cambia a esa mentalidad y usted sigue teniendo esa mentalidad cristiana, greco-romana, con doctrinas basada en el catolicismo de Constantino y de Babilonia, usted es un samaritano moderno. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo malos consejos. Usted está colocando líderes en su vida que no son los líderes correctos. Usted está adorando de forma incorrecta. Usted está en los lugares incorrectos, con los líderes incorrectos, con las fechas incorrectas, con las fiestas incorrectas. Es así hasta el día de hoy. Por eso que son las tribus perdidas y Él vino a rescatar a esas personas. Ahora, otro tema que vamos a desarrollar también, no hoy, pero Israel es aquel que tiene sangre hebrea. No, señor. Israel es toda aquella persona que ha aceptado a Yeshua
como su Señor y Salvador, y que por amor a Él ahora ha sido empoderado con la gracia para que usted pueda guardar los mandamientos lo mejor posible. Ahora es muy diferente a que usted rechace esos mandamientos, y es muy diferente por ser un líder que no quiere estudiar y que repite como loro lo que su papá espiritual, su papito espiritual le enseñó. Entonces usted está errando en su doctrina y enseñando mal y viviendo una vida totalmente desencajada como el verdadero Dios de Israel, Yod-Hei, Vad-Hei, quiere para su vida. Entonces, si usted no entiende este principio con la mentalidad correcta, usted no va a entender cuando usted va a seguir diciendo que la iglesia reemplazó a Israel, como los romanos en esa época. Por eso sale la carta de Romanos. Yahweh, dice el rabino Saulo de Tarso, Adonai ha desechado a su pueblo. De ninguna manera. Entonces Romanos 11 usted no lo predica porque lo va a contradecir en su doctrina. Usted dice que el rabino Saulo de Tarso es cristiano y dejó la Torá. Entonces usted está mintiendo. Usted está ignorando el original. Usted está ignorando la cultura, la historia. Usted está ignorando todos esos puntos tan importantes que uno tiene que saber, que uno se tiene que preguntar por qué cosas del Nuevo Testamento, que el mal llamado Nuevo Testamento, que no encajan con el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con las traducciones? ¿Por qué cuando se habla de perpetuidad o palabras similares en distintas versiones de la Biblia, ahora ustedes dicen que ahora la gracia, toda esa perpetuidad ya no se cumple? Como el Shabbat, de las verdaderas fiestas, ¿sí? Entonces, líderes, como decimos acá en Argentina, pónganse las pilas, no se enojen, pero dejen de enseñar mentira babilónica. Porque ustedes critican al católico por tener imágenes y estatuas en sus iglesias, y ustedes bien que le gusta la idolatría del pueblo hacia sus vidas, porque se pelean por los primeros lugares y tienen doctrina nicolaíta dentro de sus organizaciones religiosas, donde parece que existen las ovejas con lana de oro y las ovejas con lana común, donde parece que el que pacta, diezma y ofrenda mejor, ese está más cerca de su pastor. A ese le dedico mejor tiempo. A ese lo voy a subir como pastor. A ese lo voy a exaltar en las reuniones. Doctrina nicolaíta. Por eso están como están. Por no vivir los principios básicos de la Torá y haber rechazado sus mandamientos. Dejen de mentir al pueblo. Seguimos en el próximo capítulo, en esta serie que se llama Al que estudia Dios lo ayuda. Y no se olviden que para ser parte de Israel, no solamente usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, a Yeshua, su nombre original y correcto, sino que usted tiene que empoderarse. Esa gracia usted va a ser empoderado por esa gracia para poder guardar sus mitzvot. Que el Ruach HaKodesh te dé revelación. Vos que me estás mirando del otro lado, que el Ruach HaKodesh te dé esa incomodidad santa para que puedas entender lo que estoy diciendo, para que puedas recibir lo que estoy diciendo. Por los méritos de nuestro Maestro Yeshua, intercedo por cada uno de que ustedes están viendo este video, para que su entendimiento se abra y puedan entender desde la perspectiva correcta las escrituras, que son hebreas, para un pueblo hebreo, con pensamiento hebreo, cultura hebrea, y puedan estudiar un poquito más de historia. Gracias por estar del otro lado, y Baruch Hashem por sus vidas.
Shalom.